algo muy fuera común y que es la soledad. En nuestra etapa de nuestra vida hemos visto que tenemos ciertas características o momentos de nuestra vida que nos hemos sentido solo. O tal vez en estos momentos nos estamos sintiendo solos. Pero para saber qué realmente es la soledad, tendríamos que ver cómo se siente una persona sola. Y quiero plantear dos escenarios fundamentales para contestar la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué es peor? ¿Ser odiado o ser invisible? Primer escenario, imagínense en un mundo que ustedes están solos y ha sido odiado, todos los odian a usted. El segundo escenario sería que nadie note su presencia. En esos dos puntos escenarios, la mayoría yo creo que van a decir que peor sería que te odien, porque te pueden herir. O otras personas van a decir que lo peor puede ser es que seamos invisibles. Para contestar esta pregunta, he formulado dos conceptos distintos. En el odio, por lo menos existes en la mente de la otra persona. Pero como es un odio, hieres a la persona y te hieres a ti mismo. En el escenario que tú eres invisible para todos, es que no existes para nadie más. Y ese es un escenario más doloroso porque se anula todo sentimiento. Y la soledad se abarca en ese sentimiento, en la anulación de los demás con nosotros mismos. En este escenario vamos a transcurrir en el transcurso de este taller, vamos a ver por qué nos sentimos de esta forma y qué podemos hacer para solucionarlo y cuáles son las características fundamentales de la soledad. ¿Es lo mismo sentirse solo que estar solo? Estar solo, en nuestras vidas hemos tenido un punto que hemos deseado estar solo por ciertas situaciones, tal vez por trabajo, tal vez por familiares o para concentrarnos o por un estudio. Pero sentirse solo es mucho peor. Imagínate que estás rodeado de muchas personas o estás en el estadio y te estés solo, que te sientas solo. Ese escenario es mucho peor. Por eso fundamenté la pregunta si es peor ser odiado o ser invisible. Porque ahí tú te sientes invisible para los demás. Y analizando estas reacciones, vemos que la soledad es más de nosotros que de los demás. Aquí he definido la soledad en dos tipos de párrafo. Esto no es sacado de Wikipedia ni de internet, nada de eso. Es de mi propia versión de la soledad que va a explicar el punto donde nace la soledad y la consecuencia. El primer párrafo dice: la soledad es la incapacidad de comunicarse con las cosas importantes que son para ti. Ese es el punto principal donde surge la soledad. Esa incapacidad de decir a la persona que tú más quieres las cosas que son importantes para ti. Aunque no lo creas, pero es muy cierto. Este punto nos llama a estar solos y a veces nos ausentamos de los demás. Este puede causarse por muchos factores. Uno puede ser por el fallecimiento de un ser querido. Ya no podemos tener esa capacidad de comunicarnos con ese ser tan amado. O puede ser también por la facultad de que hemos tenido una infancia muy distinta de los demás o fuera de común. No podemos tener cómo comunicarnos con los demás y peor con ese ser que nosotros deseamos hablar. De allí nace la soledad.
Pero ¿qué hace que la soledad nos duela mucho? De querer ser escuchado y sentir que no hay nadie que le importe. Imagínense ese punto que quieres expresarte mucho, pero ¿qué pasa si el ser que le das a entender tus ideas no le importa? Y en ese momento es donde surge también la soledad. Te refugias en ese mundo que estás tú solo. Mas con estas observaciones ya tenemos un poco de idea de dónde surge esa soledad o cómo nos afecta en nuestras vidas, en el transcurso de nuestras vidas. Para entender cómo ves, ver o notar a una persona solitaria, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es el efecto Wilson? Por si acaso, este efecto Wilson igual yo lo inventé, pero tiene que ver con una película. No sé si han visto El Náufrago. Una famosa pelota que lo pone de marca Wilson. Pero ¿por qué el efecto Wilson? ¿Aló? Sí. ¿Alguien se imagina? Ahora sí, se desconectó. ¿Alguien se imagina por qué el efecto Wilson? ¿Nadie es? Ya. Como la película El Náufrago pone sus emociones y sus sentimientos en la pelota, porque no tiene en dónde más acoplarse. Asimismo, nosotros en la soledad acoplamos nuestras emociones, nuestros sentimientos a objetos, animales, cosas o estados. Un claro ejemplo que tenemos. Cuando tenemos un oso de peluche o un gato, un perro, y cuando nadie nos entienda, nos asociamos a él. A veces nos acariciamos al oso y decimos, nadie me entiende, nadie me comprende, y comenzamos a contar todas nuestras emociones y secretos a ese objeto. A eso se llama el efecto Wilson. Cuando tú veas a una persona que está contando sus emociones, a una cosa, a un objeto, hasta en los videojuegos se sienten esas axiomas. Imagínate a una persona que se está involucrando en los videojuegos día tras día para no sentirse solo. Son fenómenos que pasan cuando una persona está entrando en la soledad, y tienen que notar en esos aspectos. Tal vez tú estás entrando a la soledad y no lo estás notando en ese momento. Pero ahora yo te estoy dando una pista. Cómo se involucra una persona cuando está realmente sola. Y eso es mínimo, porque estas cosas va creciendo. A veces crece hasta la locura. Pero a todo esto hay una solución. Hay una palabra que cambia tu soledad a compañía. ¿Y saben cuál es esa palabra? ¿Alguien se puede imaginar? ¿Nadie es? Bueno, lo voy a estar diciendo tras el transcurso de esta presentación, así que los voy a dejar con incógnita. Una pregunta más. ¿La soledad es mala? ¿Qué dicen? ¿Es mala la soledad o es buena? Ya, a ver, quiero ver cuántos dicen que la soledad es mala. Que alce la mano. 2, ya. ¿La soledad es mala? Ya, 2 personas dicen que la soledad es mala. Los demás dicen que la soledad es buena. Pero les tengo una mala noticia. Ninguna de los dos. La soledad no es mala ni buena. La soledad es un proceso. Ahora sí, identificamos que la soledad a veces lo vemos como un problema, pero no es un problema.
es un proceso que el ser humano tiene que transcurrir. ¿A qué me refiero? Voy a citar, antes de citar estos tres nombres, me ha hecho recordar a un escenario de un anime. Se trata de dos muchachos, uno se llama Io y su mejor amigo Tama. Y el Io era bien espiritista, tan espiritista que le gustaba luchar con toda la naturaleza. Y una vez decide luchar contra el calor. Y como a Io le gustaban las artes marciales, luchaba contra el calor con puñetes, patadas, todo eso. Y se ha agotado por cansancio y casi se desmaya, más el calor intenso. Y Tama, como lo ha visto, la ha ido a jalar de sus piernas y la ha refugiado en un árbol. Y lo más hermoso, ¿sabes qué le dijo Tama a Io? Llevando dos helados, uno para Io y uno para Tama, le dijo: este helado se saborea más cuando hace más calor. Asimismo, la soledad es un proceso que también hay situaciones que podemos aprender mucho mientras estamos solos. Y aquí te voy a citar tres hombres porque hay varios personajes: Isaac Newton, Leonardo da Vinci y Francis Collins. Lo que tienen en común ellos es que el 70% de su vida han estado solos y han hecho grandes cosas. Y no porque lo han tomado como algo malo, sino han sabido cómo ayudarse con ese proceso. Pero nosotros aquí estamos para decirles cómo pasar este proceso de la soledad. Aquí la gran pregunta: ¿estamos realmente solos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos realmente solos? Ya, obviamente que no estamos solos. La soledad es un pensamiento de nosotros mismos, pero no estamos realmente solos. Sabemos que hay alguien que siempre nos va a acompañar y sabemos que ese alguien es Dios. Pero ¿por qué nos sentimos solos si sabemos que Dios está en todos lados? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez eso? ¿Alguien tuvo la curiosidad de decir: yo me siento solo, pero sé que existe Dios, sé que está aquí, pero me siento solo? ¿De dónde surge eso? ¿Por qué? Y aquí hay cuatro cosas que hay que resaltar de esa pregunta. 1. Nuestra naturaleza emocional. Dios está presente, pero nuestros sentimientos siempre percibe esa verdad. O sea, nosotros al querer sentir algo, no percibe la verdad que Dios está a nuestro lado. 2. El anhelo de relación. El ser humano Dios lo ha construido para tener una compañía, sí o sí. En Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Desde el Génesis nos dice que el hombre ha sido para estar en compañía. Así que es natural sentirnos solo, y por naturaleza del hombre sentirnos solo cuando no hay personas a nuestro alrededor. No lo tomen mal, pero sí tenemos que aprender a cómo procesar todas estas situaciones. La fe versus las emociones. No digo que las emociones son malas, pero hay momentos que nosotros chocamos nuestras emociones con la fe. Porque a veces, porque no resultan ciertas situaciones, cancelamos nuestra fe. La fe nos asegura que Dios nunca nos dejará. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 nos dice: esforzaos
y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. En la misma palabra nos dice que Dios nunca nos va a abandonar. Pero a veces las emociones nos hacen sentir esa pequeña soledad. Y no es así. Y es mejor que nos refugiemos con la fe y la oración. Y por último punto, un llamado a acercarnos más. A veces la soledad es como un recordatorio. Dios nos invita a buscar más íntimamente. ¿Alguna vez se han pensado esa idea? Que a veces Dios quiere que estemos con Él a solas. Ahora sí, la palabra clave para cambiar tu soledad por compañía es conexión. Pero, ¿qué clase de conexión necesitamos? ¿Conexión con otras personas? ¿Conexión con un objeto? La conexión tenemos que tener es primero con Dios. En Marcos 1:35 dice: en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Comprendan esto, hasta Jesús buscó a Dios en la soledad. Si tú te sientes solo, es un momento para conectarte con Dios. Pero tú te preguntarás, ¿yo cómo me conecto con Dios en este momento? Aquí mismo lo dice, para orar. Si quieres conectarte con Dios, ora con Él. Descarga todo ese sentimiento que tienes, esa forma que no pudiste expresarte con los demás. Habla con Él, Él no te va a rechazar, Él no te va a negar, Él te va a comprender. Y es necesario esa conexión fundamental con Dios. Segunda conexión que tenemos que tener es con nosotros mismos. ¿A qué se refiere conexión con nosotros mismos? Saber interpretar a nosotros mismos en qué hemos fallado o qué cosas hacemos mal. A veces hacemos cosas abstractas que no le gusta a otras personas y pueden que y pensemos mal y nos alejemos. En en esos momentos hay que pensar en nosotros mismos y en qué mejorar. Tal vez te sientas solo por que has hecho por algo malo y no quieras ver a otras personas. Y es por eso importante primero la conexión con Dios, luego la conexión contigo mismo. Una vez con esas dos conexiones, lo demás es simple. Conectar con los demás se te va a hacer más sencillo. La moraleja del monte. Aquí quiero que vean un pequeño escenario. Vean este escenario donde una montaña y encima, en lo más alto, está Dios. Y abajo estás tú, con el mundo, en la ciudad, con harto ruido. Y a veces Dios quiere que estés en lo más alto con Él, a solas. A veces pensamos que la soledad es porque yo me siento mal. A veces la soledad es que Dios quiere estar contigo. La soledad no siempre es señal de vacío. A veces en el monte donde Dios nos cita en secreto para revelarnos lo que no se puede ver en medio del ruido del mundo. Ahora sí se nota más claro las cosas, ¿no? Ahora ya no ven la soledad tan malo. Ahora ya no hay ni bien ni mal, sino lo ven la soledad como un proceso. Aquí hay una hermosa imagen. Es de un hombre con un farol. Este hombre desde el alba entra en medio de las tinieblas, de la soledad. Pero hay un farol que nunca se va a apagar. Y eso es Dios.
Aunque tú más lo que vas a notar en el alrededor es la oscuridad, el miedo, la soledad. Pero pero siempre Dios va a estar a tu lado, caminando, alumbrando lo suficiente para que tú sigas avanzando hasta que amanezca. La reflexión de esta imagen es: la soledad no siempre es ausencia de Dios, sino es una oportunidad para aprender a reconocer su voz en medio del silencio y fortalecer la comunión con los demás.